Bueno, muy bien. Esta unidad que nos tocó, la primera, era carbohidratos, ¿verdad? Entonces nosotros hasta este momento ya sabemos mucho de los carbohidratos, pero esta primera parte, que era la introducción, cómo se clasifican, qué propiedades tienen, era un pendiente. Entonces, escuchamos. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Escucho música desde este lado. Fabi, ¿podés apagar tu micrófono? Fanny. Sí, profe. Sí, profe, estoy... Bueno, muy bien. Empezamos entonces. Entonces la unidad 1 que nos correspondía era carbohidratos. Bueno, los carbohidratos tienen varias definiciones, ¿sí? Dependiendo el valor nutricional, dependiendo el valor químico o dependiendo el valor biológico o estructural. Entonces, empecemos con la primera pregunta que sería, ¿cómo se definen los carbohidratos? Carbohidrato proviene de la palabra carbono hidratado. Entonces, desde el punto de vista estructural, obedecen a la fórmula CN veces H2O N veces. O sea, si hay 3 carbonos, tiene que haber 3 moléculas de agua. Si hay 4 carbonos dentro de la estructura, tiene que haber 4 moléculas de agua. Entonces, de ahí la denominación de carbohidratos o hidratos de carbono. También se llaman glúcidos. ¿Por qué se llaman glúcidos? Porque glúcidos significa dulce. Se llaman dulces, se llaman también compuestos dulces porque algunos de los componentes tienen sabor dulce. Solo algunos, no todos. Entonces, ahí tenemos entre ellos, entre los que tienen mayor sabor dulce, entre los monosacáridos es la fructosa. Y entre los disacáridos es la sacarosa, que es el azúcar de mesa. A continuación, le sigue la glucosa, que es el azúcar más importante desde el punto de vista biológico, la galactosa, que es el azúcar de la leche, que es ligeramente o forma parte del azúcar de la leche, que es la lactosa, y también tiene un ligero sabor dulce, pero ya muy ligero. Y por último, la maltosa. Entonces, desde el punto de vista estructural, obedecen a la fórmula CN veces H2O N veces. Y desde el punto de vista nutricional, se llaman compuestos dulces. ¿Por qué se llaman dulces? Porque algunos de los componentes tienen sabor dulce. Acá quería mostrarles lo que es. Fíjense un ratito, por favor. Este es carbono. Fíjense, acá hay un carbono, acá hay un OH y acá hay un hidrógeno. Entonces, OH más hidrógeno me da agua. Qué lástima. Este mensaje que está. Tengo un mensaje que me obstaculiza allí la visual. Bueno, ahora sí, desapareció. Vamos a ver hasta qué punto. Bueno, muy bien. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Este carbono, increíble, ya empezamos mal. Voy a ir buscando otra imagen para mostrarles eso, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista biológico, son compuestos orgánicos esenciales para el organismo porque es la principal fuente de energía celular. Todas las células de todos los organismos
ya sean uni o pluricelulares. Ojo, uni o pluricelulares utilizan glucosa como fuente de energía, ya sean aeróbicos o anaeróbicos. Todo organismo vivo que existe en la Tierra utiliza glucosa como fuente de energía. Y existen dos formas principales para almacenar esta glucosa, de tal forma que a las células no les falte energía, que es el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. Se clasifican en OSA o monosacáridos. El término OSA significa una sola molécula. Entonces, los monosacáridos están constituidos por una sola unidad de carbohidratos. Si el grupo funcional es un aldehído, se llama aldosa. Y si el grupo funcional es una cetona, se llama cetosa. Según el número de carbonos, si tiene 3 carbonos se va a llamar triosa, si tiene 4 carbonos, tetrosa, y si tiene 5 carbonos se va a llamar pentosa. El segundo grupo incluye a los óxidos, y los óxidos son moléculas formadas por varias unidades sacáridas. Y ahí tenemos el primer grupo, que son los oligosacáridos. Estos son compuestos que están formados de 2 a 10 unidades de monosacáridos. Y entre estos vamos a tener al grupo más importante desde el punto de vista biológico, que son los disacáridos. Los polisacáridos incluyen un número superior a 10 unidades de monosacáridos. Y en este grupo vamos a tener a su vez a los que están formados exclusivamente por un solo tipo de azúcar y se llaman homopolisacáridos. Y los que están formados por diferentes tipos de azúcares, los heteropolisacáridos. Entre los heteropolisacáridos vamos a tenerle a la hemicelulosa y a los glucosa-aminoglucanos. Y el tercer grupo constituye los heterócidos. Los heterócidos están formados por una porción que es glicosídica y una porción no glicosídica que se llama aglicona. Entonces, repasando de vuelta, los carbohidratos se clasifican en dos grupos. Las osas formadas por una sola unidad y los óxidos formados por varias unidades. Entre las osas tenemos exclusivamente a los monosacáridos y entre los óxidos vamos a tener a los holócidos y los heterócidos. Holócidos a su vez están clasificados dentro de este grupo los oligosacáridos que van hasta 10 unidades. Los polisacáridos ya van de 10 a número infinito, ¿verdad? Y por último, los heterócidos, que además de una porción glicosídica, van a tener una porción no glicosídica que se llama glicona. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hace rato habíamos visto que teníamos dos grupos, que son las aldosas y las cetosas. El término aldosa proviene de la palabra aldehído y el término cetosa proviene de la palabra cetona. Entonces, las aldosas van a tener como grupo funcional un aldehído y las cetosas van a tener como grupo funcional una cetona. El resto de la porción glicosídico
es exactamente igual. A este grupo de compuestos también se les llama polihidroxialdehídos o polihidroxicetona. Si ustedes se fijan, este compuesto que está acá, ¿verdad? Tiene 6 carbonos. 6 carbonos, 5 de los cuales tienen un hidroxilo y el grupo funcional. Por eso también se llaman polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Según el número de carbonos, si tiene 3 carbonos, se llama triosa. Si tiene 4 carbonos, se llama tetrosa. Si tiene 5, pentosa, 6 hexosa y 7 heptosa. Solamente hasta ahí existe. No existe mayor carbohidratos que tengan un número superior a 7 carbonos. Entonces, ¿qué funciones tienen los carbohidratos? La primera función más importante que tiene el carbohidrato constituye la principal fuente de energía celular. Esa es la función más importante para el carbohidrato, ¿verdad? Acuérdense que todas las células de todos los organismos vivos utilizan glucosa como fuente de energía. Resumiendo, vamos a tener 4 funciones o 4 grupos de funciones muy importantes. El primero, que ya sabemos, que es el principal combustible celular, porque es energía neta. En segundo lugar, es componente de las membranas biológicas, forman parte de glicolípidos y glicoproteínas membranales, eso ya sabemos nosotros. Es componente de paredes celulares de las bacterias, ya sabemos, peptidoglucano. Es receptor antigénico, glicoproteínas, también ya sabemos. ¿Ya? Y forman parte de glicoproteínas de anclaje antigénico. Ya sabemos que las glicoproteínas que están en la superficie de los glóbulos rojos pueden activar la respuesta inmunológica. Algunas glicoproteínas también sirven para que se anclen bacterias y virus. Esta diapositiva no se ve tan bien, pero se puede leer, ¿sí? En primer lugar, almacenamiento y distribución de la energía, ya sabemos. Reserva de energía, ¿sí? En las plantas en forma de almidón y en los seres humanos en forma de glucógeno. Los carbohidratos, eso vamos a ver en metabolismo, ¿verdad? El esqueleto de los carbohidratos puede ser utilizado para fabricar aminoácidos, para fabricar lípidos y para fabricar ácidos nucleicos. Son indicadores del tráfico intracelular. Fíjense, la glucosa, se puede marcar la glucosa, el carbono se puede marcar, el carbono, la glucosa, se puede marcar con carbono 14, que es radioactivo, y eso puede permitir determinar cuánto de glucosa está necesitando una célula. Inclusive, este método de marcaje se utiliza para el diagnóstico del cáncer. El PET scan, no sé si alguna vez escucharon hablar, ¿verdad? El PET scan utiliza glucosa marcada con carbono 14. Entonces, una célula tumoral es una célula que requiere gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué hacen? ¿Verdad? Ellos monitorean esa glucosa hacia qué lugar se está dirigiendo y cuál es la célula con mayor requerimiento en glucosa. Y eso les permite hacer un diagnóstico de dónde está ubicado con precisión la célula tumoral, el tamaño, porque según el requerimiento se puede determinar el tamaño, y se utiliza como una de las formas más importantes de diagnóstico para ubicar células cancerígenas. Son antigénicos, ya sabemos nosotros. El grupo ABO forma parte de este ejemplo. Son componentes estructurales en la pared de las plantas, la celulosa, en la pared de las bacterias, ¿verdad? Que son los peptidoglucanos, exoesqueleto de los artrópodos,
la quitina, la queratina, que son derivados, y también forman parte del cartílago glucosaminoglucano. Hay una actividad celular que es la actividad muscular. El músculo, para obtener energía, para contraerse y relajarse, necesita exclusivamente de los carbohidratos. Por lo tanto, la contracción muscular, uno de los procesos biológicos más importantes del cuerpo, requieren glucosa para ejercer esta función. ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? Para tener un panorama mayor en donde vamos a encontrar el azúcar blanco, el azúcar moreno, tiene sacarosa, la mandioca, la harina de maíz, el trigo, todos tienen almidón. El arroz blanco también tiene almidón, el cereal también tiene almidón, las pastas son almidón en su máxima expresión, el pan blanco también, ¿verdad? Toda la bollería, la pastelería, la miel tiene fructosa, las frutas en su gran mayoría tienen fructosa, chocolate, bombones, turrón, uva, lentejas, ¿verdad? Todos los cereales tienen carbohidratos, ¿verdad? Los guisantes tienen carbohidratos y la leche que tiene un disacárido que se llama lactosa. Según su complejidad, los carbohidratos pueden ser simples o complejos. Simples si están formados por una sola unidad sacárida y complejos si están formados por varias unidades sacáridas. Entre los simples vamos a encontrar a los monosacáridos y entre los complejos a los polisacáridos. ¿Dónde vamos a encontrar carbohidratos simples? ¿Verdad? En las frutas, en las verduras y en la leche que tiene lactosa, un disacárido. Los complejos vamos a encontrar ¿ya? En cereales y legumbres, semillas en general. La gran mayoría de las semillas almacenan en su interior gran cantidad de energía que va a ser requerida por esa planta para su desarrollo y su crecimiento. Según la unidad, habíamos dicho que mono es cuando tiene uno solo, oligo es hasta 10 y poli es superior a 10. En el grupo de los polisacáridos, los disacáridos son los más importantes. ¿Qué propiedades tienen los monosacáridos? Los monosacáridos son blancos, son cristalinos, son solubles en agua y tienen sabor dulce. Ya sabemos por el azúcar de la mesa. Y ahí tenemos fructosa, glucosa, galactosa y manosa. Los disacáridos también comparten con los monosacáridos la misma propiedad. Ojo, entre los disacáridos más importantes está la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la maltosa, que es el azúcar de la malta. Un cereal muy útil, ¿verdad? Que es el trigo o la cebada, contiene este azúcar y es utilizado para fabricar, ¿verdad?, la cerveza. Los polisacáridos, acuérdense del almidón, ¿verdad? Es gris, es opaco, es amorfo, ya no es cristalino, no tiene sabor dulce y tampoco es soluble en agua. ¿Cuáles son los monosacáridos de importancia biológica? Los monosacáridos de importancia biológica se clasifican según su unidad. Entre las triosas tenemos dos monosacáridos muy importantes, que son el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Ambos, los dos, son intermedios de la glicólisis, que es una vía metabólica que utiliza glucosa para generar ATP.
Entre las tetrosas, la eritrosa, un azúcar de 4 carbonos, se forman una vía que se llama ruta de las pentosas. Y la ruta de las pentosas fabrica ribosa, que es el azúcar del ARN. La ribosa, cuando pierde un hidroxilo, se convierte en desoxirribosa. Y desoxirribosa es el azúcar del ADN. Entre las hexosas tenemos glucosa, galactosa, fructosa, manosa, y entre la heptosa, la heptulosa, que también es un azúcar que se forma en la ruta de las pentosas. ¿Qué significa eso? Que todos estos azúcares que estamos viendo acá, toditos, están en el cuerpo y forman parte de alguna vía metabólica en particular. Fijándonos un poquito en donde le encontramos a la glucosa, a la fructosa y a la ribosa, que es lo que acabamos de decir prácticamente, ¿verdad? Tenemos que la glucosa es una aldosa porque tiene un grupo aldehído, está en una forma cíclica que se recuerda a la estructura del pirano, que es la piranosa. Está libre en muchas frutas, especialmente en la uva, y le da el sabor dulce, pero también está en la sangre. La sangre de los animales tiende a tener una concentración de 1 gramo de glucosa por litro y forma parte de otros glúcidos más complejos que nosotros ya vimos, que es el almidón, la principal reserva de glucosa en plantas, y el glucógeno, la principal reserva de glucosa en animales. Y en los disacáridos se puede obtener a partir de estos, ¿verdad?, de estos compuestos, y es el principal combustible celular. En el caso de las neuronas, que forman parte de las células nerviosas cerebrales, utilizan exclusivamente glucosa como fuente de energía. Por eso es que cuando falta glucosa en el torrente sanguíneo, cuando disminuye nuestro azúcar, se produce una cefalea, ¿ah?, un dolor de cabeza de la gran 7 por hipoglicemia. Y a diferencia de las otras cefaleas normales, esa duele muchísimo más. Pero pasa cuando se administra un alimento dulce. Entonces, esa es la diferencia entre una cefalea de otro origen y las cefaleas por hipoglicemia. En la sangre existe un nivel de glucosa. Tiene que estar circulando siempre. ¿Por qué? Porque todas las células utilizan glucosa como combustible. Ese nivel va de 70 a 100 miligramos por decilitro. Entonces, sí o sí, dentro de una sangre de un paciente normal, tiene que haber un nivel de glucosa que vaya de 70 a 100 miligramos por decilitro, que es lo que nosotros le llamamos glicemia plasmática. La galactosa, a diferencia de la glucosa, es un componente de la lactosa. También forma parte de glicolípidos. La galactosa no tiene función energética. Es exclusivamente estructural. Forma parte de glicoproteínas y de glicolípidos. Y
Estos glicolípidos son indispensables para la transmisión neuronal en el cerebro. Por eso la leche es crucial en el desarrollo neuronal del recién nacido, por la función que cumple la galactosa. La galactosa es un azúcar irreemplazable en los niños, ¿sí? La fructosa es un azúcar que se encuentra libre en muchas frutas y existe en otra forma diferente, que no es piranosa, sino que es puranosa. Un poquito más adelante vamos a ver las estructuras piranosas y la estructura puranosa. Y la ribosa y la desoxirribosa, que nosotros ya le conocemos, porque sabemos que es el azúcar del ADN y del ARN. Muy bien, esto es para que ustedes vean, ¿verdad?, la estructura. Esta es la forma abierta de la glucosa. Tiene 6 carbonos, un grupo aldehído, y el hidroxilo del carbono 3 se encuentra hacia la izquierda. Cuando esta estructura forma un ciclo de 6 eslabones, se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 eslabones, y adopta esta estructura hexagonal que está en donde uno de los vértices está formado por el oxígeno, se denomina piranosa. Cuando esta estructura tiene 5 eslabones, no tiene 6, es un ciclo pentano, y en uno de los vértices tenemos un oxígeno, esta estructura se llama uranosa. La glucosa adopta la estructura piranosa y la fructosa, F de F, puranosa. Ya sabemos que es el principal combustible celular, ya sabemos que se almacena en forma de almidón y de glucógeno, y en los vegetales también forma parte de la celulosa, y ya sabemos que el cerebro depende exclusivamente de la glucosa para realizar sus funciones vitales. La fructosa abunda en las frutas, en el cuerpo puede convertirse en glucosa, por lo tanto la fructosa también es energética. Si la glucosa sirve para fabricar energía o ATP, la fructosa también. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de la fructosa? Que la fructosa es un importante proveedor de glucosa. ¿Por qué? Porque la fructosa en el cuerpo se convierte en glucosa. Ya sabemos cuáles son los monosacáridos más importantes. Triosas, ¿verdad? Entre las cetrosas, entre las pentosas, ribosas, ¿verdad? Entre las hexosas, glucosa, fructosa, galactosa, manosa, y entre las hexosas, la heptulosa. Ahora, ¿cuáles son los disacáridos más importantes? Solamente existen 3 disacáridos más importantes. El primer disacárido se llama sacarosa. La sacarosa o azúcar de mesa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La unión se da por medio de un puente de oxígeno que es un enlace éter. Este puente de oxígeno se llama enlace O-glicosídico. En el caso de la fructosa, se da entre el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. Dentro de un ratito vamos a ver qué significa la conformación alfa y qué significa la conformación beta. Entonces, la sacarosa, su nombre químico es alfa
por esta estructura que dentro de un ratito vamos a ver qué significa. D, ya vamos a saber dentro de un rato. Glucopiranosa, que ya sabemos porque adopta la estructura piranosa. 1, 2, carbono 1, 2, se establece el tipo de unión que se dio entre qué carbonos. Y después la fructosa, que adopta la estructura de furanosa. El otro disacárido muy importante es la lactosa. La lactosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa y una molécula de glucosa, unidos entre sí por un enlace beta 1,4. La maltosa, que abunda en el azúcar de Malta, está formada por dos moléculas de glucosa que están unidos entre sí por un enlace alfa 1,4. Entonces, la fructosa unido por enlace alfa 1,2, la lactosa por un enlace beta 1,4 y la maltosa por un enlace alfa 1,4. ¿Para qué sirve la sacarosa? Es el azúcar de mesa. ¿De dónde fue obtenida la sacarosa por primera vez? De la remolacha. Pero actualmente se la obtiene de la caña de azúcar. Y está formada por una molécula de glucopiranosa y por una molécula de fructofuranosa. ¿Qué tipo de enlaces hay en la sacarosa? Alfa 1,2. Este azúcar no tiene poder reductor, porque para tener poder reductor tiene que tener el hidroxilo del carbono 1 libre. No lo tiene porque está unido formando el compuesto. Es dextrógira porque hace girar la luz polarizada hacia la derecha. Todas estas propiedades vamos a ver enseguida. Me restan un minuto, voy a cerrar la clase y entran enseguida otra vez y continuamos.